Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. De esta primera parte, atención, del tiempo ordinario. Y nuestro ciclo litúrgico con los 4 domingos de Adviento y después con los 3 domingos de la Navidad. En práctica ese primer misterio que hemos celebrado en estos días, en estos domingos, en esta etapa de nuestro nacimiento, que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Con 6 domingos, porque este día es 6º domingo del tiempo ordinario. Y toda esa primera semana con el bautismo del Señor, que quiere decir el compromiso del bautizado. Después, queridos amigos, si ustedes recuerdan, el segundo domingo del tiempo ordinario, nos hablaba del seguimiento. Juan Bautista, ese es el Cordero de Dios. El tercer domingo era justamente la centralidad de la palabra de Dios, porque para seguir a Jesucristo tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere decir que ahí encontramos nuestra hoja de ruta. Y catoa muesha peyapove tei te coepona la pendere coewi peyapoja tei te tapona la pendenetán. Y luego teníamos ya el cuarto domingo, que consecuencia de esa palabra de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, que es la expulsión del mal, del demonio. Pendemando Abba, que en esa oportunidad justamente aparecía, dice que había uno que estaba endemoniado en la sinagoga. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a atormentarnos. Solamente la presencia de la palabra de Dios es lo que expulsa el mal. El quinto domingo, vea, el domingo pasado, cuando Dios se hace presente, cuando Dios expulsa el mal, nos presenta su humanidad. A la suegra de Pedro y la cura, la levanta. Es la presencia de un Dios que nos quiere, ella lleva. Y la presencia del cristiano sano que le tiene a Dios, que está curado interiormente, ciertamente que es capaz de levantar también al hermano enfermo. Y hoy, queridos hermanos, en este 6º domingo, como le estaba diciendo, opa, imaginaos, primera partecita de nuestro tiempo ordinario. Porque han llegado el año de Cuaresma, han llegado el año de Semana Santa, han llegado el año de tiempo pascual. Han parireu, vea, ya continúa llegando el año de semana del tiempo ordinario. Ella ya ave ha llevado entonces ya continúa llegando después del tiempo pascual. Pero siempre recuerden que el tiempo ordinario significa poner en práctica los grandes misterios de nuestra salvación. La encarnación, es decir, la Navidad, el nacimiento de Dios en nuestra vida. Y el segundo, ese misterio que ahora vamos a preparar, este miércoles 14, con miércoles de ceniza, la preparación de este misterio más importante de la vida cristiana a través de la Cuaresma, la resurrección
y sobre todo nuestro tiempo pascual. La Peña continúa llega a tiempo ordinario, que quiere decir poner en práctica esa resurrección en nuestra vida. Va a ñandeyar este día ñandé a través de la primera lectura. Escuchemos entonces. Nos dice así. Estamos con el libro del Levítico, queridos amigos. Capítulo 13, 1, 2. Y luego del 45 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. Los sacerdotes, la persona afectada de lepra, llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Y bueno, queridos amigos, esta es la realidad que se vivía en el pueblo, la lepra. ¿Por qué la lepra? Y porque la lepra justamente era esa enfermedad que ellos en ese momento no conocían, ¿verdad? Entonces, guillero y ve, entonces os cabe, dale, no podés vivir dentro de la comunidad. Pero para nosotros el símbolo, la lepra, justamente por esta razón, significa el pecado. Entonces, tiene en esta simbología, queridos amigos, una acepción maravillosa para que podamos entender cuando nosotros estamos viviendo en el pecado. Y añandego lleva desde el libro de Levítico. En primer lugar, dice que ustedes le tienen que llevar al sacerdote. Primera cosa hoy, llevar al sacerdote. Esa era la práctica, para poder ver un poco y para poder mirar y decir. De en situación de enfermedad. Qué interesante lo que nosotros hoy decimos también, ¿verdad? Y hacemos y practicamos, ¿verdad? Porque el pecado destruye y nos aleja de la comunidad. El pecado nos destruye a nosotros y nos aleja de la vida de familia. Ay, a través del Levítico, miren qué interesante. La persona afectada llevará la ropa desgarrada. Este es el símbolo, queridos amigos, de nuestro pecado. Tenemos el corazón, tenemos la vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Peñandere Coe está desgarrada. Esa vida del hombre desgarrada a causa del pecado. Y bueno, este es el signo que pedían justamente en el libro de Levítico para decir, atención, que esta persona lo que está haciendo es el pasar y el contagiar el pecado dentro de la comunidad. Esto es lo que nosotros tal vez hoy podríamos comparar en el famoso virus del COVID-19, ¿verdad? Entonces la gente se mandó, entonces como país tenía que ir a darle la unción o lo que sea a los enfermos, ¿verdad? Se llega y de todo un poco por no que lleva la añe contagia. Entonces, será apartado, será dejado ni en botita o petata o bendica tuya lleva. Hoy me venían de comunidad. Fíjense entonces, queridos hermanos, lo que el libro de Levítico, ¿verdad?, nos está enseñando y nos está animando para que reflexionemos. Vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación.
que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e dominical, sexto domingo del tiempo ordinario. Ñande ya emagoria lleva ya bueno majena pe ya bueno guataba durante este tiempo ordinario. 6 domingos muy interesantes. Peñande Yara de saca Ñande hina moopa peñandere cobebe ya hueruana Ñande Yara Ñe'e. Peñe en huelo pitana peñande con asome a peña moñana a favor de la familia, a favor de nuestra realidad eclesial, a favor de nuestra comunidad. Y ese es el que va a dar el verdadero fruto para aquello que nosotros le llamamos la nación. Bueno, queridos amigos, ya en domingo Ñande Yara Ñe'e, segunda lectura del día de hoy. Estamos haciendo la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que ustedes beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo para complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Queridos amigos, qué maravilloso que es esto. Esta es una respuesta directa a esa primera lectura. Y justamente porque San Pablo aquí nos está diciendo, pero directamente y claramente, cómo nosotros tenemos que traer y poner en práctica la vida cristiana. Si Cristo nació en Belén verdaderamente, es decir, nosotros somos el Belén, nosotros somos el verdadero pesebre. Peñande Yara oura mora la ñande riepube, ñande conazón, ñande coebe, ñande rogapube lleva. Entonces tiene que haber un cambio.
Ñandengo peala ya cana lleva, allá es sana, allá evaluana, hoy pico la cambia. Pe y cauato ya pecaña. Pero oye, ¿sabe no? Alguna vez ñande enseguida ya sí, pa, y si se onda hoy la caña y veo a peya en du. La embirecó, la tajira cuera o mía y posipando y cuaima, pero ya pota papandía porque dos ya yo y pecaña o promete pare. A veces ellas en du otro, arrero cuera lleva, que no respetan, que no hacen caso verdaderamente a este amor verdadero que Dios puso en el corazón de ellos para que puedan dar ese granito de arena para la construcción de una buena familia. Chicos, estaba corregina lleva leaje o mi capilla cuera a siempre año a confesar y mi antes a gente chico nace ni ereína chicos a EBM la realidad que escucho a opocoche me toca el corazón porque muchas veces pea la ña en duda lastimosamente arriero cuera albañil cuera o miao ya la y platamio ganar bebe de viernes lo que sea o homo un bopa caña o un bopa y por tercer tiempo ve que esto que aquello dos y voy la misa jave oña en botado hasta todo el día y que la ña amigo cueran día a esa ahí venían de llana el domingo o el sábado es el tiempo ¿verdad? Que tenemos que encontrarnos como familia ñande atinango como familia o penago ñande llano venían de posibilidad y sobre todo queridos amigos si Dios nos da esta salud y nos da la posibilidad y la cualidad entonces para que podamos acercarnos y tener salud, tener trabajo, tener un poquitito algo para poder mantener y vivir en familia. Entonces, ¿qué ya aprovecha pona? Anina ya por la ya peango la San Pablo y añandejina ahora en esta segunda lectura. Ya en mi llega entonces algunos de los elementos importantes. San Pablo, un guajecejina peña de erogapuba, un guajecejina peña de netame, un guajecea lleva en cada uno de nuestros corazones iñande. Sea que ustedes coman, sea que ustedes beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, y para la gloria de Dios, la ya rara, yo puedo beber, eres pepe, bebé, eres ya la de cosas cual, la de compromiso, eres igual, pones en la arilla, pues, a vender a pizza cual. A ver, Ari, de llegar a ñamo churro, a de llegar a ñamo santito bebé, no, da ahí pizza, etc. Entonces, queridos amigos, continúa San Pablo con esto porque insiste. San Pablo es muy exigente. Dice, no sean motivo de escándalo para nadie. Aquí dice, ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Upe peñande y catuñamo y queja llamaba la iglesia de Dios. Añande, peñande lo gapupea el templo de Dios. Tu esposa, tus hijos. Esta familia, este es el lugar, la nación. Entonces, bueno, ahora yo les pongo el ejemplo de la bebida, del alcohol, de la droga o de cualquier otra cosa negativa. Pero también quisiera, queridos hermanos, hacer alusión, ¿verdad?, a esto que San Pablo dice, nunca hagan las cosas que vayan en contra, que sea motivo para nadie. Y eso sobre todo me refiero cuando tenemos obligaciones ante la gente, ante el pueblo, ante la nación, ¿verdad? La oinjabe, la plata, la siempre oimante hoy a llevarla ya por esa sea, oimante hoy. Y eso en todas las instituciones, también dentro de la iglesia oficial, lastimosamente, anda pecha y van a llevar. Ñande yara y no ñandejina es para todas partes. La gobierno cuera vegate con y cuamo hoy. Eso es como un barril sin fondo. Siempre ya hay quejar, siempre ya quiere decir que en el fondo soy yo que cuando llego y coña peñan de yara ni ñande corazón. O mejor dicho, da ya poi veñan de yara yerure ñande. Miren cómo insiste, hagan como yo, dice, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal. Vendo por que vea. A ver, subraya se pe a la con la pende Biblia. Pella rapele ye a la ver con la vende librito y cuera mía pereco venden ya pesura ya pele ye como comunidad a per reflexionar en dugoñan de yarañe allí cuamba evalo yerureñan de no buscando mi interés personal y lastimosamente esto es lo que nosotros continuamente estamos viviendo y estamos viendo y estamos sufriendo.
Y entonces, queridos amigos, si nosotros entramos en esta dinámica y si nosotros entendemos verdaderamente lo que el Señor nos está queriendo decir, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número. Es decir, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Ella que en San Juan Bosco. Dios nos puso en este mundo para abrirnos a todos los hermanos. Humillan en duajina, entonces llega tu janguaisha, y bueno, verdaderamente está sirviendo a su comunidad. Y eso, queridos hermanos, desde lo más pequeño. Peaje ir de San Pablo, y la oñea solamente a las autoridades. Ciertamente que las autoridades serán juzgadas ante Dios con mucho mayor rigor. Vendo que ver. Porque ñande yara o me ebm ore ahí, ore pa icuera porque ore ahí gran responsabilidad sobre la comunidad. La roquinio lando no hina lleva peñan de yara y añande de peñero vive. Entonces quiere decir que ore do ya popona ro yapona. Un celebrador de la palabra hoy hina en sus comunidades, un capilla cuera, un oratorio cuera, ven y por la paína y por la diácono lo que sea. Pero entonces ñande entonces sobre lo que el Señor verdaderamente nos va pidiendo a través de su palabra. Diga tú entonces la ñande pocana, diga tú entonces la ñande leproso. Ella huella de primera lectura. Y así también entonces, queridos hermanos, esta segunda lectura es demasiado interesante porque dice luego directamente, para que puedan salvarse. Upea dice ina ñande upesha la yayapota ina la ñande camino. Peñandera peñan guayja peñande yarandie. Ya yo topa guayja ya yo guayja. Aupebe entonces ñande ya esa taina. Sigan mi ejemplo. Así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pero si gusta ver más pemba esa pa más ese papel Pablo y ñande. Sigan mi ejemplo de Pablo, pero pe ejemplo me pesa pe deru recoebe pendecir recoebe pende yo que recoebe pende comunidad recobebe. El haya esa no es simplemente el ejemplo mío, sino que porque yo le llevo a Cristo de San Pablo. Yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Y esto es importante. Vamos a pedir esta gracia, queridos hermanos, que vivamos en una nación, en una familia, donde reine el valor y el criterio de Dios. Volvemos enseguida entonces con más ñande yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe dominical. Cada domingo lleva yo juina, a ver yo topa lleva. Ya ando a huesa Ñande Yarañe. 3 lecturas importantísimas. Como esa caña de esa bañande de Icona, esa baña muy a Peñande de Coepe, ama esa baña huerumana, Peñandero Gapupe, Ñande Yarañe.
Esta tercera lectura del día de hoy se refiere al Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 1, de los versículos 40 al 45. Se acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo y anunciando a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Queridos amigos, qué interesante lo que estamos escuchando aquí. Aquí está un poco una síntesis de todo lo que hemos caminado en estos 6 domingos de este tiempo ordinario. Porque aquí está una de las actitudes esenciales y fundamentales a donde estamos llegando nosotros. ¿Qué es lo que hace este leproso? Yaicuama lleva de esa primera lectura. La lepra siempre significó el pecado. Pero aquí hay un segundo elemento, porque dice que este leproso se acerca a Jesús para pedirle ayuda. Para pedirle ayuda a Jesús. Upea y Seina, segundo elemento, ya yesa cuana, ñaicote me jabeñan de yarareje. La ñandenda yesa pe, ay no, lleva. Da ya llamo, ay pecañan de yesa cuano. La ino pedroga, vean, dende yesa cuano, nesemo ay nunca. La anden de mondaron, de popindaron, de pocaneron, de yapuno, de criano, eres con la lepra en síntesis. Entonces, nesemo ay de ese pecado. Si esta segunda partecita nos ponemos en práctica, querido hermano. El mensaje de Jesús a través de su evangelio y de este día. Se acercó a Jesús para pedirle ayuda. Nene, de Yara, Shendiga tomo Aimba de Beayapo. Hay cote teoíno de Reina de Yara. Hay cote tereioícatu. Porque nene, indica tomo Aimba de Vero ya por opitata ave estancado. Ropa ata, aropetata, a ver, patina, y entonces, una actitud importante cuando nosotros pedimos ayuda es justamente decir: Señor, me rindo ante ti. Caer de rodillas y decir: vamos a ver, es como presentar la banderita blanca. Allá eso venían de Yara, a veña entrega, añemoín de pope. Queridos amigos, entonces, el caer de rodillas ante el Señor significa esta actitud nuestra, que estamos diciendo: Señor, por favor, me reconozco pecador, necesito y quiero tu ayuda para poder salir de esta situación. Y entonces, si quieres, Señor, tú puedes purificarme. Queridos hermanos, no hace falta insistir demasiado, había sido. Y esta es la otra condición nuestra que tenemos que llevar impregnados en nuestro corazón. ¿Qué condición, queridos hermanos? De saber que la misericordia de Dios está siempre presente con nosotros. La misericordia de Dios que está allí esperando que nosotros reconozcamos, nos demos cuenta y que demos el paso y le digamos: Señor, hay que Señor, esta lepra que me está carcomiendo, esta lepra que me está entonces desfigurando mi rostro como cristiano. Ustedes saben muy bien, ¿verdad, queridos hermanos, lo que es la lepra, ¿verdad? La lepra, o carubendero ore, o carubende canguere, y entonces te desfigura, te deja sin nariz, te deja sin el pómulo, te deja sin dedos, te deja sin manos, ¿entienden? Te deja sin codo, en fin, ahí donde te agarró la lepra, queridos hermanos, oye, bueno, carúndere, y entonces te desfigura totalmente. Y por eso el Evangelio siempre ha utilizado la palabra de Dios a la lepra como símbolo del pecado. Pero el Señor nos puede curar, había sido.
Y ahí está la misericordia y el amor de Dios. Lo quiero, Jesús. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó, diciendo, lo quiero, queda purificado. Nosotros hemos hablado el domingo anterior, ¿se acuerdan? Un Jesús que pasaba la mano como lleva a esta mujer, a la suegra de Pedro. Allí, en esa actitud, cuando Jesús le pasa la mano, le levanta, estábamos nosotros reflexionando la humanidad de Jesucristo, la humanidad de Dios. Lo humano quiere decir la cercanía, la misericordia, el amor. Upeago dice, oye, por ya juberes coñandere. O mañana y cuaje, y lleva cochera pisa coañaco ave. Por fin, oye esa cua, oye esa peaje, y laja eñón diga tu ay ose, araca eve, no se mo ay bebe. Pero hoy cuaja coangana ave, o oñe sueñe pomoña oye rurese. Si tú quieres, Señor, me puedes curar, me puedes curar. Yo les invito, queridos hermanos, y en este domingo, ¿verdad?, nosotros también podamos entrar en esta sintonía con Dios. Ñande ya yapo, ñande mba eisharamoko, ñande yarañe, ñañe sueña, ñañe pomoyana, ñañe pomoyana. Señor, si tú quieres, me puedes curar. Pero sobre todo con esta gran certeza que es tan importante para nosotros, que Jesús nos está diciendo, claro será, llegó a la hipotada, si opeanango, se le hago mundo a veare. Rico pona jangua, para que vivas en la dignidad, para que hagas el bien a los demás. Anilare tiririgare y copeya y sin ser feliz. Dios nos pide ser felices. Y la felicidad no consiste en ser de los narcos o de ser de los que solamente se aprovechan de la gente, se aprovechan de ser planilleros, se aprovechan de robar al pueblo, de decir cualquier disparatada para querer justificar actitudes que no entran, Como ando en la radio, vea, llevas ahí, no, esto es cuestión, lo que vos pensáis, lo que yo, nunca vamos a estar de acuerdo, pero yo sobre lo que es robo, ¿entendiste? Nepotismo, es nepotismo, o sea, nuestra actitud hay que mirar un poco a ver si esto va de acuerdo o no va de acuerdo. No, lo que está mal, así como suena, ¿entendiste? O sea, no sé que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, yo puedo pensar de una manera diferente y vos de una manera diferente, no. O sea, 2 más 2 es 4, ¿verdad? Entonces, le buscamos ya hay ciertas palabras bastante agudas. Le buscamos la quinta pata al gato. Entonces, queridos hermanos, aquí justamente el Señor lo único que nos dice, ¿verdad? Pero tiene que haber una actitud. Si nosotros no tenemos la actitud del cambio y del deseo de cambiar, como aquí justamente el leproso está diciendo, Señor, si tú quieres puedes curarme. Y el Señor quiere curarnos porque quiere que nosotros vivamos la dignidad de los hijos de Dios. Que vivamos en una sociedad donde todos nos ayudemos y donde todos hagamos el bien. Y entonces extirpar, como en la primera lectura, ¿se acuerdan? El que era leproso era apartado de la comunidad, justamente por eso. Entonces nosotros queremos todos vivir en comunidad, no ser apartados a causa del pecado, no ser dejados de lado a causa de la lepra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos.
me amas. Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas. Porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Tú primero me amas. Me amas. Me amas. Me amas. Tú primero me amas. Turu-tu-tu-tu-ru. Turu-tu-tu-tu. Turu-tu-tu-tu-ru. Turu-tu-tu-tu. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Dominical y hoy estamos hablando sobre este sexto domingo, lo que la palabra de Dios nos presenta. En realidad, al hablar de la lepra que veíamos en la primera lectura y al hablar sobre todo también sobre la forma que nosotros tenemos que comportarnos, San Pablo principalmente, en esta hermosa carta suya, nos habla de cómo tenemos que ser y no errar el blanco. Y ya vamos a entender por qué estoy diciendo eso. Y luego el Evangelio nuevamente que se le acerca a este leproso, se tira a los pies de Jesús de rodillas y le pide encarecidamente y con fuerza: si tú quieres, puedes curarme. Es decir, hoy en esta sección, ¿verdad?, que nosotros le llamamos Ñande Yara Ñe Responde, queremos poner la palabrita pecado, porque en realidad la lepra significa el pecado. Ñaña Mungueta Mijangma, en este sexto domingo del tiempo ordinario, cómo el Señor nos va orientando y nos va mostrando este camino de salvación. Y vamos a ver entonces lo que significa esta palabrita.
Comenzamos con el diccionario bíblico, queridos amigos, cómo se nos presenta. Este viene del hebreo hattá. Hattá, pesan de ya a la palabra pecado, hattá. Entonces, medio guani veo y ahí pube a hetamba ya es betaña de pecado, hattá, hattá, solamente con la A. Hattá, entonces, que viene del verbo hattá, que significa error, errar el blanco. Vean, entonces la de disparatamos algo, ya chu, otro loitere yapi. Ñandeo ya veñan evere cuarucane, otro loite. Ese es el pecado, eso quiere decir hattá, que también después vamos a tener, ¿verdad?, la traducción al griego, porque nosotros sabemos que la Biblia del hebreo, luego la traducción al griego, ahí se utiliza la palabra hamartía, y es la misma cosa, ¿verdad? O sea, como significancia, errar el blanco. Eres yapo totalmente opuesto de aquello que nosotros tendríamos que hacer. Eso es el pecado. Nosotros después le vamos a agregar otro elemento muy importante y esencial cuando explicamos lo que es el pecado. Cuando leemos desde Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, cuando el Señor ahí le dice al pueblo, ¿verdad?, a Israel, que está en el camino, Deuteronomio, camino hacia la tierra prometida. Shamoinde ave, moscoine yujuta la tape, es como encontrarse en una horqueta. Rejoina de itapera yusa, uno a la derecha, otro a la izquierda. Handende y cuay, hamoto barejota, la derecha o la izquierda. ¿Cuál de los caminos vas a tomar? Ahí es la libertad con la que vos vas a tener que decidir. Te pongo el camino del bien y te pongo el camino del mal. Pero malo decitas, ande decitas, ya entendés. Y ahí entonces es lo que nosotros le llamamos el aspecto moral. Aspecto moral, queridos hermanos, que tiene la acepción de la palabra hattá o hamartía, quiere decir que nosotros, peñane acá y peñane apitu ubi, ñande ya es se allá por sepea. Hamba el área ya página. Y poná tapa y ahí. Y eso va a depender de vos. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer el bien o vas a hacer el mal? Te pongo ante dos caminos, dice. Tú decidirás. Si decides por el bien, y bueno, gloria a Dios, ya llevo que te pata. Pero si tú decides por el mal, también sos vos entonces el culpable del mal. Chico, pero vi la gente en la aula y me habla del mal del demonio, existe el demonio. Y claro que existe, pero el demonio lo traemos nosotros a nuestra vida porque somos nosotros quienes decidimos hacer el camino del mal. Porque vino y entró en mí, no sé, una cosa negra, algo, esas cosas, querido hermano, hay que erradicar. Eso no son evangélicos, eso no es de Dios. Esas cosas, esas expresiones no es cierta. La expresión es que nosotros libremente, como dice el Señor, Deuteronomio 30, 15, yo te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Sos vos el que decidís, sos vos el que estás entonces tomando decisiones equivocadas. Hamartía quiere decir eso, eres cuarucane, eres yahuila el blanco, de ella acertáis. Un mío practicar tiro al blanco, donde ya acertáis el puntito ahí donde tiene que acertar, o ya pipare ahí alrededor donde ya acertáis el centro. Y eso quiere decir pecado. Entonces, soy yo el responsable, soy yo el que estoy disparando. ¿Hacia dónde estoy disparando como cristiano? Entonces, cuando reflexionamos sobre esta palabrita pecado, veremos algunos elementos. Cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es entonces la voluntad revelada de Dios? Va el añande yara o yerure añande. Va el añande yara o hipotañande jehui. Te hice mi imagen, a mi imagen y a mi semejanza. Entonces que vos sos inteligente para decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero de decida, porque se ame en bamande. Te hice a mi imagen y semejanza. Y entran los dos elementos, porque la primera parte es ser imagen, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Sos vos el que vas a discernir, sos vos el que vas a decidir, sos vos el que vas a hacer ese camino de salvación y sos vos el que vas a hacer
verdaderamente el que se motiva para seguir a Jesucristo. Y por otra parte, cuando nos dice que somos semejantes a Dios, no quiere decir que somos iguales a Dios. Por lo tanto, somos siempre dependientes de la gracia de Dios para que nosotros podamos vivir en el camino de la verdad. Entonces, queridos amigos, aquí entra el otro elemento, ¿verdad?, que nos está diciendo. Es entender cuál es la voluntad de Dios. Porque cualquier desviación de la voluntad de Dios nos lleva a la hamartía o nos lleva entonces aquí al hatá, es decir, al pecado, a errar el blanco, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tal vez nosotros, por ahí, porque yo escucho también, no, padre, llegó allá por su ante hoy, pero sin embargo, otra cosa, y te ya poñé. Entonces es para reflexionar, es para hacer como este leproso del evangelio que escuchamos en el día de hoy, que toma conciencia. Upeago dice, no, ya pola y examen de conciencia, ya cuando ya sabe, amba ella va hoy cojina, amba ella va hoy putimo ve avisame. Y entonces va y se tira delante, ¿verdad?, de Cristo, de Jesús, y le dice, Señor, si tú quieres. Pero nosotros sabemos muy bien que el Señor lo que quiere es eso, porque su voluntad es que nosotros seamos felices. Y ahora entonces entra el otro elemento, ¿verdad? Ya sea no hacer lo que Él ha ordenado debidamente en nuestra vida, o realizar lo que específicamente Él ha prohibido. ¿Se acuerdan, queridos amigos? El Génesis capítulo 3, después de que viene la tentación, le dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. La tentación, queridos amigos, es que nosotros seamos como dioses. Tal vez nadie amaneció un día diciendo yo soy Dios, ¿verdad? Pienso que nadie habrá amanecido diciendo esa expresión. Pero en nuestras actitudes sí. Hay muchos en nuestra comunidad, en nuestra familia, que por ejemplo no quieren saber nada de la oración, no quieren ir a la misa, no quieren confesarse, no quieren rezar, etc. O sea, no quieren entrar en esa relación con Dios, ¿verdad? Se hacen ateos, se hacen agnósticos, todas esas expresiones que tenemos por ahí, ¿verdad? Que, bueno, ahora no vamos a entrar en demostrarle que eso es falso, ¿verdad? Porque eso no existe en realidad. Eso es simplemente el querer ser como dioses, en realidad, entonces. Porque estamos prescindiendo de Dios. Nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. En síntesis, la ñandella es una ñande aranduk kaupewa se dice she naikotengo indereje. She aikwapa hoy. She apayapoda la shaya posea. En realidad eso es querer ser como dioses, ¿entiendes? She naikotengo a ver. Sea con la plata, sea con la trabajo, sea con la empresa, sea con la piquiboli, sea con la trabajitomi, sea con la en cualquier cosa y en cualquier condición en que nosotros estamos y decimos yo, hasta vos podés decir sea con la caña mía, se peante hoy la haití, malare comida, se botella a mí. Entonces es todo para mí. Eso quiere decir, queridos hermanos, ser autosuficientes. Pensar y decir no necesito de nadie y yo voy a hacer el camino que yo quiero hacer, sin necesidad de ustedes. Bueno, ese por una parte. Pero después recuerden que la decisión que viene a continuación, y eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 6, enseguida, dice que la mujer mira el fruto del árbol y vio que era muy apetitoso, muy apetitoso. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, que es muy apetitoso? Upeaco dice Gina lleva que nos dejamos seducir por las cosas pasajeras, por las cosas materiales. Y pensamos que nosotros con estas cosas ya basta y sobra. Y entonces evidentemente que después prescindimos de todo lo esencial y de lo fundamental, porque se nos vendió el espejito a nuestra imaginación. Y eso es lo que nos está diciendo. Entonces, queridos amigos, atención, el pecado entró en este mundo cuando justamente el Satán, es decir, el tentador, eso quiere decir la palabra Satán, pende a picutu y ajina en tu vida.
eso que te está atrayendo, llamando la atención, pecaure iragüey ya lleva, de tirajina la ya pojama, pe ibaía, entonces, ya vea, pues, el pecado entró en el mundo por un hombre y todos pecaron, dice Pablo. Para ser humano, entonces estamos condenados bajo la ley de nuestra limitación. Y ahí está la palabra que les dije hace rato, mejor dicho, que nos dice Dios, el agiógrafo que escribe, dice que somos semejantes. Porque ser semejante a Dios quiere decir que nosotros no somos iguales a Dios, sino que compartimos la esencia de Dios. Ñande ya huereco ve ñande yara huerecoa, pero ñande ndaja e ñande yara. Nosotros compartimos su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar. Eso es lo que tiene el hombre para poder decidir, para poder, sobre todo, examinarse por dentro, para poder hacer fuerza de voluntad y para poder amar verdaderamente aquello que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida y todo lo que nos rodea. Y entonces continúa esta definición que es muy importante para nosotros. El pecado entonces nos saca de una de las cosas más importantes para nuestra propia realización. Por eso la primera lectura, Levítico, que leímos hoy, nos decía que al pecador se lo dejaba fuera. Tenía que rasgar las vestiduras. Tenía que mostrar verdaderamente que era un pecador, porque siempre el pecado es un peligro para la comunidad. Entonces por eso lo apartaban de la comunidad. En este caso está representando a través de la lepra, decíamos. Es como nosotros también, ¿verdad? En estos días de pandemia que tuvimos. Ese, en vez de decir que tenía lepra, vamos a decir pecador, con el símbolo del COVID-19. Peandicatui hoy aveñan de abritebe. Peare apartan, jamón, ni que ni que poco. Te mando agua. Upea y nale y se añan de coave. Entonces, ¿por qué? Y porque justamente el hombre debe guardar y debe procurar, debe esforzarse por cumplir la voluntad divina, si quiere tener y si quiere llegar a su realización. ¿Por qué nosotros después vivimos dentro de un país o dentro de una familia o nosotros mismos personalmente sin una plena realización? En el año terminada ya cumplimos 35 años de democracia ya. Yo viví un poquito, era una partecita por lo menos, ¿verdad? Ya era un poco joven, ¿verdad? Y ya comenzaba de todo lo que nosotros le llamamos la dictadura, ¿verdad? Y después dijimos, bueno, ahora por fin venimos a la democracia. Pero a ver, ¿qué tenemos de grandes progresos en cuanto al triunfo de la dignidad del hombre? Pienso que al contrario, hemos despojado a muchas personas, a muchos campesinos, a muchos indígenas, a la misma sociedad, a la misma naturaleza de nuestro país. Hemos depredado, hemos despojado de los valores, de los principios esenciales y fundamentales del hombre. Entonces, queridos hermanos, es para preguntarse, 35 años, 35 años. Ya compará. Es interesante, tenemos que hablar, tengo que llamar a un politólogo, tengo que llamar a un sociólogo para que nos hable un poco y que nos diga un poco, ellos que tienen estudios así más profundizados, pero tañandere sapeamíate y ñandé, ¿verdad? Porque ¿cuál es el verdadero cambio? Hay verdaderamente un cambio en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser pueblo, en nuestra forma de ser más respetuosos entre nosotros, en buscar la dignidad del hombre. ¿O seguimos todavía con la misma lepra? ¿O será que hemos aumentado cada vez más esa enfermedad en medio de nosotros? Jatá, jetabe entonces, el pecado, o jamartía, entonces, queridos amigos, así todo lo que es esta definición de pecado aparece como la palabra mal. Comúnmente también se decía, y esto en griego, el kakos, cacofonía, lo que suena mal, lo que es feo, el kakos, lo que se deja de lado,
pecado, mal, iniquidad, rebelión, transgresión intencional. Por eso yo le estaba diciendo que aquí entra también el aspecto de la moralidad intencional. Porque si yo que fuera ñande yay cuaponajina la yaya por obeiponá, tena la yaya por obeivaía. Así es que vamos concluyendo nuestra reflexión en el día de hoy. Vamos a pedirle verdaderamente al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé aquella fuerza, aquella gracia que estamos necesitando, ¿verdad? Para hacer un esfuerzo real, para hacer un esfuerzo como comunidad, porque de esto no vamos a salir solos. Primero confiando en el Señor, pero después se acuerdan que el Señor enseguida nos envía y nos dice, vayan y preséntense al sacerdote. El sacerdote significa simplemente, queridos amigos, el que está al frente, el tendotá, que ayuda a que la comunidad pueda entrar a reflexionar y a darle sentido verdadero a aquel estado de vida cristiana que todos tenemos que llevar. Es decir si estamos en el buen camino o evaluar y decir, bueno, aquí tenemos que corregir y tenemos que seguir esforzándonos. Queridos amigos, y así vamos concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, que nos ayude y que nos haga verdaderamente reconocer que necesitamos del Señor. Si tú quieres, puedes curarme. El Señor quiere, así es que fuerza. Vamos a dejarnos purificar y perdonar por Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.